las organizaciones, los líderes indígenas están involucrados. Y ustedes han escuchado ya en la clase anterior, en la reunión anterior que tuvieron con la profesora Rosa Morales, hablar todo este concepto de desarrollo sostenible, que no es nuevo, que para los pueblos indígenas es algo que han venido haciendo durante su vida, este equilibrio con la naturaleza, que sin embargo se pone en la agenda mundial prácticamente hace unos 30 años, 40 a lo mucho. Han estado conversando con ellos el día sábado, han estado escuchando y conversando sobre lo que ha sido la Cumbre de Río, los convenios de biodiversidad, y ya en esa reunión se ha conversado con ustedes o les han mencionado que la manera para lograr este desarrollo sostenible del que se habla o la manera para lograr este equilibrio, esta adaptación, esta mitigación al cambio climático requiere fondos. Y algo que les estuvieron comentando el sábado fue que ya los convenios internacionales hablan de una necesidad de unas sumas importantes de dinero anual. ¿Cómo vienen? ¿De dónde vienen? ¿A través de quién vienen? Quizás hoy día podemos conversar un poquito de eso y si ustedes quieren con las preguntas y con la parte de la discusión, podemos mirar cuál es el potencial rol que tienen los pueblos indígenas en esto. Se habla siempre de un montón de dinero anual y después dices, ¿y dónde está llegando? ¿Y a quién le está llegando? ¿Y a través de dónde está llegando? Dentro de todos los financiamientos, hoy día vamos a verlos de manera general, hay algunos que quizás a nosotros nos son más cercanos porque están relacionados, por ejemplo, en el ámbito amazónico con una gestión sostenible del territorio, con lo que llamamos proyectos red, probablemente, pero hemos estado escuchando durante la charla del día sábado todos estos temas de cooperación, de flujo de dinero, de países que han venido, que se han comprometido a dar dinero, cómo se han comprometido a darlo, un poquitito de eso vamos a ver ahora. Yo quisiera con ustedes compartir pantalla en este momento, vamos a ver. Y a ver, hagamos esto de aquí. Dios santo, me viene nuevamente diciendo Jessica que no puede compartir pantalla. Voy a tratar por segunda vez, ¿ya? He cambiado de sistema precisamente para poder compartir y no me lo está permitiendo. Dame un segundito. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver, ya. Ta, 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 ta. Un segundo, por favor. Ya. Un segundo, por favor. Si es que no voy a poder, Jessica, lamentablemente me vas a tener que apoyar porque no estoy pudiendo. Compartir pantalla. No hay problema. No hay ningún problema. Lo comparto en ese instante. Perdóname, por favor, Jessica. Qué amable eres. Ay, gracias. Esa es la última versión que compartimos, ¿verdad, querida? Sí, creo que sí, la última versión que hemos compartido. A ver, perfecto. Muchas gracias, Jessica, por este gran apoyo que me estás brindando. Muy amable. Si fueras tan amable de poner un poco la agenda general, que es la siguiente diapositiva, yo te lo agradecería. Muchas gracias. Entonces, ya en base a un poco lo que se ha conversado la semana pasada, quizás el tema del financiamiento, que es hacia donde va este curso de especialización, pero también estos módulos conceptuales iniciales que estamos trabajando, me gustaría conversar con ustedes hoy día con algunos conceptos previos, les prometo que serán pocos para que podamos
conversar al respecto. Y luego vamos a entrar de frente a dos aspectos. Uno, el del financiamiento climático como mirada integral para entenderlo. Ya les han adelantado algunos temas en la charla del sábado. Y luego vamos a entrar de a poquitos en algunos financiamientos específicos, tanto de ámbito global como de ámbito nacional, porque sí, hay financiamiento nacional que puede ser utilizado. Y vamos a ver después, seguramente no solo en esta charla, sino ya en el módulo 2, cómo los pueblos indígenas, las comunidades pueden acceder a estos de manera puntual. Pero en una de esas, hoy día ustedes me conversan qué opinan sobre estos fondos que existen. La siguiente, por favor, y la subsiguiente también. Ya hemos conversado mucho, probablemente ustedes y yo y los expositores anteriores en las charlas, sobre que las consecuencias del cambio climático no son iguales para todos. Hay poblaciones más vulnerables que otras, entre ellas, por supuesto, los pueblos originarios, así como en algunas sociedades o en algunas comunidades locales, las mujeres, los niños, los adultos mayores son los que más sufren los efectos o impactos del cambio climático. Entonces, realmente no puede pensarse que todos van a poder reaccionar de la misma manera a estas vulnerabilidades que se nos presentan, a estos cambios de clima, a este aumento de la temperatura, a este aumento de los vectores en materia de salud. No todos reaccionan igual ni pueden cuidarse igual frente al dengue, al chikungunya, etcétera. Si hablamos de algunas otras zonas, las inundaciones, algunas familias o poblaciones podrán reaccionar más rápido que otras para restablecer sus casas, restablecer sus medios de vida, pero hay lugares y hay personas que no. La siguiente, por favor. Somos un país que durante una década completa, si es que no más, estuvo, se supone, creciendo económicamente, ¿no? Los niveles de pobreza en la década pasada se pudieron reducir significativamente a nivel nacional, aunque a nivel por regiones siempre hay que mirar las cosas de manera puntual y diferente. Pero a nivel global, de todo el país, vimos que hubo un aumento de ingresos, probablemente hubo una disminución de pobreza, pero también hubo aumento de emisiones. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque normalmente cuando hablamos de desarrollo, eso es parte de lo que hemos estado conversando con Rosa Morales, la profesora del día sábado, a veces se siente o se entiende que desarrollo es a cualquier costo y no un desarrollo sostenible. Y es tan importante que ustedes hayan estado conversando y analizando y reflexionando sobre cómo el desarrollo tiene que ser sostenible, tiene que beneficiar y considerar los aspectos culturales, los aspectos sociales. El desarrollo puro y duro no es lo que nos va a llevar a nada bueno. Y un desarrollo que no considera que hay que tener bajo las emisiones, pues tampoco hace que la economía sea buena a cualquier costa. Esto es importantísimo. La siguiente, por favor. Ustedes ya saben, esto lo hemos conversado anteriormente cuando hemos conversado durante este módulo de lo que es mitigación, de lo que es adaptación, que como país, normalmente la mayor cantidad de emisiones que nosotros generamos están relacionadas con el cambio de uso de suelo. Por lo tanto, es necesario entender que para que nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos, para que nuestros pueblos locales u originarios puedan desarrollarse sin tener que abordar el tema de cambio de uso de suelo, se necesita un apoyo directo de parte del gobierno o indirecto de parte de la cooperación internacional. Lo vamos a ver más adelante. Pero para los pueblos originarios, el principal impacto, además de las economías ilegales que en estos momentos están azotando la Amazonía con tráfico de tierras, con minería ilegal, con narcotráfico, etcétera, está generando un impacto terrible en la deforestación amazónica, y eso son la mayor cantidad de las emisiones que tenemos. Y eso que no estamos considerando aquí aspectos como los de los incendios forestales que están
aumentando significativamente el tema de deforestación en el país por cambio de uso de suelo, lamentablemente en algunos casos por acciones ilegales que lo que tratan es de traficar tierras, pero por otro lado, por consideraciones naturales, porque nos hemos visto ante una sequía últimamente, ¿no? Y ante esto, hasta para combatir los incendios forestales, se requiere financiamiento. Se requiere financiamiento para que los pueblos que están atendiendo estas emergencias en el campo, porque están siendo afectados directamente, puedan tener las herramientas para reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente, por favor, Jessica. Necesitamos ese financiamiento si queremos transitar hacia un desarrollo sostenible. Necesitamos ese financiamiento si en estos momentos quisiéramos frenar las amenazas terribles que nos están llegando, producto de la ilegalidad, pero producto también de la naturaleza y de este cambio climático que nos está impactando. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Que nos está impactando significativamente. Necesitamos ese financiamiento. Pero ¿de dónde puede venir ese financiamiento? Les cuento, la siguiente, por favor, que las modalidades son múltiples. No vamos seguramente a tocarlas todas, pero por eso sí las estoy dejando en las diapositivas, por si alguno de ustedes está interesado en explorar alguna de ellas en particular. Por ejemplo, el gobierno peruano, que tiene la facultad de emitir bonos soberanos, es decir, el gobierno peruano como gobierno tiene la posibilidad de endeudarse internacionalmente a través de una emisión de bonos. Normalmente puede hacerlo por cualquier motivo, pero ahora último, y se los estoy dejando aquí para quien quiera explorar esta iniciativa, actualmente el gobierno peruano, por ejemplo, está dando la oportunidad de tener bonos verdes o bonos sociales o bonos sostenibles. Esto es bien interesante porque significa que cuando reciba dinero del extranjero producto de un endeudamiento como país, el gobierno peruano deberá utilizar ese dinero para, si son bonos verdes, para lograr beneficios ambientales puntuales, como por ejemplo adaptación al cambio climático o inversión en energía renovable o en eficiencia energética. Entonces, esa parte es bien interesante, colegas, y por eso se las estoy de todas maneras dejando aquí, porque me gustaría que el que esté interesado sepa o hagamos un seguimiento como ciudadanía responsable de que cuando el país emite bonos, se endeuda como Perú ante el mundo, ese dinero vaya a parar a donde tiene que ir a parar. Si se endeuda para bonos sociales, entonces tendría que ser dinero que se canalice a poblaciones vulnerables, a poblaciones desempleadas. Tendría que ir directamente a apoyar a pueblos originarios, poblaciones vulnerables, mujeres, niños. En estos momentos hay mucho interés en emitir bonos sostenibles, que son esta mezcla de bonos verdes, que lo que buscan son beneficios ambientales, con bonos sociales, que son lo que buscan son beneficios para los pueblos mayormente vulnerables en líneas generales, en educación, en salud, etcétera, además de en adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Ok? Entonces, yo les dejo esto aquí de todas maneras porque para quienes estén interesados en mirar este tema, yo quiero que lo tengan presente. Siguiente diapositiva, por favor, Jessica, muy amable, por estarlos acompañando en esta clase en particular. Gracias, Jessica, como en todas. El tema que vamos a mirar hoy día está más ligado a un financiamiento que sea para fondos climáticos o un financiamiento denominado climático. No se preocupen porque dentro de un ratito vamos a mirar todas estas definiciones de lo que es financiamiento climático. Ahorita solamente queríamos hablar de algunas cosas preliminares, ¿sí? Básicamente, para estos proyectos de mitigación o adaptación de los que hemos venido hablando, esto queda en nuestro Classroom. Sí, Hilda, querida, esto va a ser colgado, no te preocupes, tanto la grabación
como el PPT están a la disposición de ustedes, sin ninguna duda. Es una parte muy importante para lo que va a ser el módulo 1, que es conceptual, y el módulo 2, que viene con los ejemplos puntuales. ¿Ok? Gracias. No te preocupes, María, tú trata de acompañarnos todo lo que puedas y en el momento en que no puedas con la señal, esto está listo, no te preocupes. Miren, básicamente, cuando hablamos de financiamiento climático, estamos hablando de proyectos de mitigación, de adaptación al cambio climático que requieren este financiamiento. Fue parte de lo que se conversó el día sábado con ustedes y parte de lo que se conversó cuando se hablaba del Acuerdo de París, cuando se hablaba de la Cumbre de Río y cuando se hablaba de cómo durante décadas lo que se ha estado tratando de hacer es decir, sí, hay que adaptarnos, sí, hay que mitigar, pero para hacerlo no nos queda otra que no es conseguir un dinero, un flujo de dinero para hacer las cosas. No hay manera que las cosas se hagan solas si no se canalizan fondos para ello. Y para ello, normalmente los países desarrollados canalizan fondos a los países en vías de desarrollo. Pero aquí sí quiero decir algo que vamos a ver más adelante. No podemos solamente depender cuando hablamos de financiamiento climático en beneficio de los pueblos originarios o de poblaciones vulnerables de solo financiamiento del exterior. Hoy día vamos a verlo, sí, pero también tenemos que ver que el financiamiento público peruano se canalice a favor de los pueblos originarios y de su adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Ya? Perfecto. La siguiente, por favor, si fueras tan amable, Jessica, lo que hace es que miremos cómo cuando hablamos de adaptación al cambio climático, estamos hablando también de cómo reducir riesgos de desastres, esos riesgos de los que ahora estamos siendo víctimas. Cuando hablamos de fuegos, por ejemplo, en materia forestal, lo que debemos hablar es de prevención y para la prevención hay que tener un financiamiento, así como hay que tenerlo para reaccionar ante los fuegos. Pero esto es necesario de ponerlo dentro de una planificación, considerarlo dentro de un presupuesto y asignarlo adecuadamente y canalizarlo hacia quienes se deben de canalizar. No es posible que estemos a último minuto reaccionando ante estas situaciones cuando todos sabemos que año tras año los fuegos van a venir. ¿Se están intensificando por el cambio climático? Sí, lo hemos estado conversando en estas semanas porque estamos viendo que el clima está empeorando, que la sequía está intensificándose, que las lluvias se están retrasando, pero de que sabemos que llega cada año, sabemos que llega cada año, o sea, no es un secreto para nadie. Así que esta adaptación, esta reducción de riesgos tienen que estar vinculadas, entendidas de manera integral como ustedes y yo la estamos conversando estas semanas y por lo tanto hay que ponerle dinero a esta prevención y a esta reducción de riesgos. La siguiente, por favor, ayúdame, Jessica. Entonces, hablemos entonces de que este riesgo climático que puede poner en peligro a la ciudadanía, a los pueblos originarios, a los ciudadanos peruanos en general, a los ciudadanos del mundo en general, requiere que nos organicemos, requiere que el gobierno con los pueblos originarios y la sociedad civil y el sector privado y las instituciones no gubernamentales se pongan de acuerdo para ayudar en esta adaptación y mitigación del cambio climático por un lado y este flujo o canalización de dinero o financiamiento climático por otro. Al final todos los caminos parecieran llevar a Roma. No podríamos tener posibilidades de adaptarnos o mitigar si no lo hiciéramos de manera coordinada, porque no lo puede hacer el gobierno solo, nosotros solos, no sé, el sector privado solo, tenemos que ser unidos en un territorio y para ello necesitamos flujo de dinero. No te preocupes, Freddy, seguimos aquí hasta lo que puedas conectarte y esperando si te tienes que volver a conectar y con una grabación si es necesario. La siguiente, por favor, Jessica. Conversemos entonces un poquito, colegas, sobre financiamiento climático. La siguiente, Jessica, me va a servir para conversar al respecto, porque a veces cuando hablamos de financiamiento climático, después vamos a necesitar hacer las diferencias entre el financiamiento que es climático, el financiamiento que es verde, el financiamiento que es sostenible. Así que comencemos con el climático, por favor. Todo financiamiento, sea local, nacional o internacional,
que lo que busque sea apoyar la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Por eso es que hemos venido todas estas clases teniendo muy claro qué es mitigación y adaptación, qué acciones ayudan a la mitigación y a la adaptación y entonces dónde tiene que ir el dinero para que nos adaptemos o para que mitiguemos. Ese dinero puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto, puede venir del gobierno local, del municipio, puede venir del gobierno regional, del gobierno nacional o puede venir de fondos internacionales, que es un poquito lo que vamos a conversar más adelante. ¿Tú crees, Jessica, que me ayudarías a ver el siguiente video que es muy cortito para ver qué cosa es el financiamiento climático? Gracias. No sé si tiene audio. ¿No se escucha? Voy a adaptarlo. Un momento, colegas, que Jessica muy amablemente me está ayudando a ver si es que podemos ver el video. Gracias. Financiamiento climático. El financiamiento climático se puede entender como todos los tipos de financiamiento provenientes de fuentes públicas locales, nacionales e internacionales, sea de gobiernos nacionales o subnacionales, gobiernos donantes, agencias de asistencia y bancos multilaterales de desarrollo, así como también proveniente de fuentes privadas nacionales e internacionales, sea de empresas, fondos privados, instituciones financieras comerciales, inversionistas institucionales, la filantropía u organizaciones no gubernamentales. Todas estas fuentes están destinadas a la mitigación, es decir, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar los sumideros, a la adaptación, favoreciendo el aumento de la resiliencia ante los impactos del cambio climático o a ambas. Las fuentes provienen tanto de países desarrollados, por su condición de responsables principales del cambio climático, antropogénico y los compromisos asumidos en acuerdos internacionales, como de la movilización de financiamiento nacional y regional. De hecho, el Acuerdo de París estableció como uno de los objetivos globales situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El artículo 9 del acuerdo estipula que los países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la Convención. En este sentido, se estableció como meta colectiva movilizar $100.000 millones anuales desde los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo, procurando que estos recursos busquen un equilibrio entre el financiamiento para adaptación y mitigación. Asimismo, el artículo 13 del Acuerdo de París establece de manera simultánea un marco de transparencia de acción y uno de apoyo,
de manera que se pueda evidenciar cómo los recursos provistos por países desarrollados a países en desarrollo los habilitan a cumplir con el acuerdo. De esta manera, todos los países deben reportar información sobre la acción climática que implementan y sobre los flujos financieros que proveen o reciben dependiendo del caso. Muchísimas gracias, Jessica. De este video nos quedan varias cosas. Nos quedan básicamente el tema de que ha habido compromisos de financiamiento. Eso venimos conversándolo desde el sábado en la reunión anterior. Gracias, Jessica. Desde el sábado en la reunión anterior, cuando se dice 100.000 millones, wow, eso suena un montón de dinero y la pregunta siempre será, ¿dónde está? ¿Cómo se está canalizando? ¿A través de quiénes? ¿En qué lugar? Pero también habla de algo que quiero que lo tengamos bien claro, colegas, porque es súper importante para lo que va a ocurrir en los próximos años. Cuando se habla de reporte y conocimiento claro de los flujos financieros, estamos hablando de transparencia, algo en lo que necesitamos como líderes, como organizaciones, sean estas indígenas o no indígenas, es trabajar mucho en nuestros procesos de transparencia y orden interno para que podamos ser tener cada vez oportunidades de recibir, prepararnos para recibir estos flujos que tienen que llegar directamente a las comunidades y al territorio y necesitamos que ocurra. A ver, Wilfredo, estás levantando la mano, por favor, adelante. Gracias, Miss. En cuanto respecto al tema que estamos hablando del financiamiento, los financiamientos de la lucha de muchos años que se viene realizando y el Estado parte, como Perú tiene compromiso. Para como recordarle una parte, del 2015 a 2020 se firma un NDC entre el Estado peruano, el Estado noruego y Alemania, donde Perú se compromete a frenar la deforestación en cuanto apostaría con eso a la mitigación de cambio climático. A raíz de ello, hubieron proyectos que se comenzaron a ejecutarlo y efectivamente vayamos en ello. A un punto final que quiero llegar es que el financiamiento directo para pueblos indígenas, cómo debía ser, pero cómo se está administrando ahora en la actualidad. A través del Ministerio de Ambiente, bueno, entre comillas, porque es patrimonio del Estado que lo considera el Estado parte, pero cuando le toca invertir en pueblos indígenas dice que no puede hacer inversión porque es área privada. Ellos han captado este fondo, incluyendo que tienen, y ellos son los actores principales que están protegiendo la Amazonía o los bosques del Perú. Pero eso es mentira, porque en sí los pueblos indígenas son los que realmente conservan y protegen la Amazonía, porque es nuestra hábitat, nuestra casa, no es porque somos guardianes o alguien nos ha encargado, sino porque es nuestro hogar. Ahí entonces existe de que ahorita con ese término de que el pueblo indígena no puede trabajar o es que no es el dueño, es del Estado quien gobierna por la soberanía, ha venido ejerciendo sobre los financiamientos de cambio climático directo a través del Ministerio de Economía y Finanzas que se deposita. El proyecto ONURED se ejecutó 2018-2019, donde se trabajaría en cuanto al empoderamiento a los comités de vigilancia en cuanto al monitoreo, control y vigilancia comunitaria. En cuanto al base de AIDC, por todo el recurso recortado y todo, porque es lo que pasa cuando agarra el Estado. El fondo que viene primero en la nacional tiene que equipar sus profesionales, los técnicos, todo el material, todo el equipo. Ahí los sueldos asegurar de alto mando, lo que está en el Ministerio de Ambiente a través del programa Bosque, que ahí tiene que contratar su sueldo, asegurar por cuántos años va a ser, y aterriza en los pueblos indígenas solamente la capacitación dada, que no resulta sostenible o no se siente beneficiaria el pueblo indígena que tanto tiempo viene manteniendo la Amazonía verde. Es una. Y de ahí se encamina
los acuerdos también, que podamos ver los proyectos de fondo que ahora se ejecuta como el proyecto FIP-BIP, que es la lucha de IDESEP con sus bases para que pueda ejecutar, para dar, salvaguardar el territorio o atender las necesidades de pueblos indígenas. Pero este proyecto de mucha lucha que se hizo a través de IDESEP con los bases más de 20 años, lo ejecuta MINAM a través del programa administrado por Programa Bosque, quien financia Banco Interamericana, que es el BID, que es el que está financiando, pero no es resultado en los territorios que podamos ver o no se atiende tal como se pensaba cuando AIDESEP y las bases nosotros estábamos construyendo un proyecto. ¿Dónde se van los grandes financiamientos climáticos que nos preguntamos? Existe dos COP, COP de cambio climático y COP de biodiversidad. El de cambio climático este año se va a realizar en Severance, y el de COP de biodiversidad se va a realizar en Colombia, Cali. Ahí se reparten los fondos y se habla un montón de veces que existe un fondo que se tiene que asistir a los pueblos indígenas, pero hasta el momento no se tiene esa asistencia porque en los COP se corren los grandes gastos que existen. Y quienes lo presiden supuestamente hablar de cambio climático que se podía conducirlo. En 2 años consecutivos de Egipto y de Dubái, los dueños de grandes explotadores o mejor dicho, dueños de los pozos petroleros son los que han encabezado COP de cambio climático. O sea, ¿qué sentido existe o con qué espíritu diría ellos que realmente vamos a atender o los presupuestos que se capta por estos COP vamos a aterrizar los pueblos indígenas? No existe sentido. Entonces, ahorita igual, en la Oceanía, que se va a realizar, no hay. Y por otra parte, la biodiversidad. Muchos están peleando ahí de que la biodiversidad es importante, que el cambio climático es menos. No, es mentira. Para los pueblos indígenas es una sola. Si no hay bosque, no hay biodiversidad. Y por ende, no hay nada que ofrecerle. En vez de estar dividido, los COP debía ser una sola para que puedan atender el fin común, que es aterrizar la necesidad de pueblos indígenas. Entonces, si nos preguntamos dónde quedan los presupuestos, quedan en el Estado parte en la actualidad. Ahorita, no podemos decir que no hay inyección porque hubo, por esos compromisos, fondos que se han dado, pero no aterrizan a los territorios polinésios. Como dije, hay desde la nacional vienen dividiendo, transdividiendo, es como canon minero, queda en el gobierno regional, provincial, distrital, y para el pueblo solamente un taller, una galleta, saludo a la bandera, que llegamos todos. Eso es lo que pasa. Entonces aquí, para culminar, se tiene que enfocar que no solamente podemos esperarnos en cuando el fondo climático es que sea el Estado que nos garantice, sino aquí en este curso que podemos hablar también más en el fondo, es que nos preparemos a elaborar como movimiento indígena o como organización nacional, como IDESEP, lo que ha trabajado Red Más Amazónica Indígena, RIA, Indígena Amazónica, RIA, Red Jurisdiccional, donde tenemos que tener proyectos hechos, ya sea por nacionalidades, ya sea por pueblos, ya sea por organizaciones, pero que se diga que ese bosque no se atribuye el Estado parte decirle que es mía, sino que el proyecto del PDD sea elaborado a favor de los pueblos indígenas donde está sentado. Y tenemos que ver con cuáles estándares están trabajando. Todos los estándares de cambio climático lo trabajan con Berra. Y Berra tuvo observación, rectificó, corrigió los estándares y ahora otra vez en evaluación. Pero tenemos que ver que ese proyecto tiene que tener anidamiento. Tenemos que anidar los proyectos de los pueblos indígenas porque si no el Estado parte lo va a englobar como patrimonio y los pueblos indígenas no vamos a tener nada. Pero sería bueno tocarlo, cómo elaborar el PDD, porque es importante formar en esta parte y así se puede hablar de financiamiento del cambio climático que tiene que llegar y aterrizar a los pueblos indígenas. Disculpa, profesora, que haya interrumpido. Gracias. Al contrario, Wilfredo, está espectacular lo que estás diciendo. Colegas, pasa la siguiente diapositiva, Jessica, si fueras tan amable. Mira, Wilfredo, eso que está diciendo es importante, lo estoy apuntando aquí, porque además esas afirmaciones que has dicho de que las convenciones no tienen que estar separadas, el PDD es el proyecto detallado.
el proyecto detallado, un proyecto detallado red es un documento en extenso, le llaman PDD a ese documento en extenso. No recuerdo quién preguntó, pero es para decirlo. Miren, lo que acaba de decir Wilfredo, si es que a alguno de ustedes se les ha escapado algún concepto o alguna idea, es precisamente de lo que tenemos que trabajar en este módulo que va a terminar y en el siguiente módulo. Porque él ha hecho muchos ejemplos. Él ha puesto los ejemplos de cómo hay la declaración conjunta de intención entre Inglaterra, Alemania y Noruega, que tiene a los pueblos indígenas ahí, pero que permitió que en algunas regiones se pudieran hacer procesos de reconocimiento de pueblos indígenas y de titulación como condiciones habilitantes para esta declaración conjunta de intención, porque hay un interés de que los pueblos estén reconocidos y titulados para que pueda seguir adelante este proyecto. Él ha mencionado temas como ONU Red, que básicamente fueron unos fondos de preparación para que todos estuviéramos listos, pero como dice Wilfredo, parte del financiamiento, la idea era que tuvieran el empoderamiento de los comités de vigilancia, entre otras situaciones. Bastante se hizo con la DCI, por cierto, en la titulación. Él ha hablado del FIPBIT. Él está hablando de fondos que ahorita vamos a tratar de tocar rapidito, no vamos a tocarlos todos en esta reunión, pero cuando lleguemos a algunos voy a seguro mencionarlos. Él ha hablado de que no debería verse el bosque como separado, ¿no? Convenio de biodiversidad, convenio de cambio climático, sino como un todo, y está camino mundialmente a mirarse de esa manera, porque es absurdo tratar de separar cambio climático de biodiversidad, bosques, como si fueran cosas separadas. Pero además, él ha estado hablando de varias cosas, colegas, que quizás algunos de ustedes ya manejan y otros de ustedes no manejan, como por ejemplo, estándares para aplicar a proyectos red, que esos son cuando él mencionó BERRA es un estándar para proyectos red, pero proyectos privados. El día de ayer en Nueva York, AIDESEP, CONAP y ANECAP han presentado ante un proyecto, ante un estándar internacional que se llama ART, han presentado un pedido de hacer un red jurisdiccional indígena implementando RIA, que es Red Indígena Amazónico. Y está muy bien cuando Wilfredo habla de que nada puede hacerse si no se hace con anidamiento. Les pido que continuemos un poquito, porque me preocupa la hora, para que vayamos avanzando algunas ideas y luego yo voy a querer compartir con ustedes y recordarles que a veces una clase de 2 horas es muy chiquita, pero recordarles que la idea precisamente en esta charla es tocar la mayor cantidad de temas, porque además tenemos un segundo módulo en que vamos a ir a ejemplos puntuales. Pero Wilfredo, gracias porque tu intervención ha sido súper buena. Permítanme avanzar un poquito. Miren, normalmente se pensaba que estos financiamientos para adaptación, mitigación, financiamiento climático tenían que ser de fuentes públicas y normalmente públicas nacionales, ¿no? Pero cada vez más nos hemos dado cuenta de que es difícil por la cantidad de dinero que se necesita el poder solamente pensar en fondos públicos. No hay que dejar de pensar en ellos, pero es difícil a veces pensar solo en fondos públicos. Así que cada vez más la necesidad de incrementar y apalancar fondos es importante. Pero ahí algo que también dijo Wilfredo, que es el tema de que esto se desarrolle en campo, en el territorio, necesita que las organizaciones, que ustedes estén cada vez más capacitados para que pueda no haber ninguna objeción ni ningún pretexto para el manejo financiero directo de los pueblos indígenas en el campo y de parte de sus comunidades o de sus organizaciones para que realmente el beneficio llegue a ellos. Adelante, Jessica, ayúdame, por favor. Esta siguiente diapositiva que viene, Jessica, por favor, es solamente para mostrarle cómo ha habido ¿cómo diríamos? Una necesidad de mirar el financiamiento de manera cada vez más detallada. Como ustedes pueden ver, cuando en el 92 se habla de un fondo para el medio ambiente y clima, como que se hablaba de mucho, ¿no? Muy global. Pero todo esto ha ido cada vez aterrizando un poco más, entendiéndose que tiene que ser para acciones de adaptación y de mitigación. Dentro de estas acciones se entiende que tienen que haber algunas actividades puntuales, ¿no es cierto? Profesora, buenas tardes.
Permíteme un ratito que mire el chat, querido. Cómo ha habido un tema de creación de un fondo verde del clima puntual en Cancún, del cual vamos a hablar un ratito, cómo ahora se está hablando de fondos para pérdidas y daños, así que cada vez se ha sido más preciso. La siguiente diapositiva, por favor, Jessica, es para que miremos que cuando hablamos de fondos hay que tener una cierta diferencia de cuando hablamos de fondos climáticos. En la siguiente, por favor. Fondos verdes, fondos socioambientales o fondos sostenibles. Lo vimos en una diapositiva previa, si no recuerdan mal. Jessica. Qué amable, gracias. La siguiente, por favor, si fueras tan amable. La siguiente, por favor. Sí, es solamente para que veamos que un fondo climático es un tipo de fondo muy específico que a la vez es parte de lo que es el financiamiento verde y a la vez parte de lo que es el financiamiento sostenible. Los financiamientos climáticos básicamente van directamente a acciones, a estrategias de implementación de mitigación y adaptación en países en desarrollo. Pueden ser fuentes públicas o privadas, pero van directamente a ese tipo de cosas. ¿Hay dinero para otro tipo de cosas? Sí, por supuesto. Hay unos financiamientos mucho más grandes que son para eficiencia en la gestión de recursos. Hay financiamientos mucho más grandes que hablan de infraestructura sostenible, desarrollo rural, etcétera. Pero cuando hablamos de financiamiento climático es aquel que va dirigido expresamente para acciones que permitan adaptación y mitigación al cambio climático. Vamos, por favor, a hablar de las fuentes para el financiamiento, Jessica, si fueras tan amable, que comenzamos a verlas en la siguiente diapositiva. Jessica, por favor. Qué amable era. Sí, perfecto, ahí, perfecto. Para que veamos que cuando hablamos de fuentes de financiamiento climático, estas pueden ser públicas viniendo de gobiernos nacionales, por supuesto del Perú, por ejemplo, pero también de organismos multilaterales que reciben fondos públicos o de banca multilateral. Y las privadas pueden estar relacionadas con el dinero que canalizan las ONGs o alguna institución privada o algún desarrollador de proyectos. A las mixtas están un poco relacionadas con lo que son fondos y pueden ser locales, regionales, nacionales e internacionales sin ninguna duda. La siguiente, por favor. Esto no lo voy a leer. La siguiente diapositiva es para que ustedes vean cómo los fondos pueden ser bonos, pueden ser préstamos, pueden ser canjes de deuda. La diapositiva 22, por favor. Y para que tengan esa información, incluso el pago por servicios ecosistémicos o quizás un financiamiento climático basado en resultados, como el de la DCI que mencionó Wilfredo. No veo yo estoy viendo la que dice, aquí se dice instrumentos económicos, sí, esa es Jessica. Quizás, sí, es que quizás hay un pequeño retardo en pasar las diapositivas. A veces es por el internet que está un poquito lento. Sí, es por eso nada más. No te preocupes. Y al contrario, muchas gracias porque es terrible cuando yo trato de hacerlo y no puedo. Entonces, siguiente, dale dos más, por favor. Entonces, es súper interesante entender, una más, que hay muchos tipos de financiamiento. Por eso a veces se habla de una arquitectura mundial del financiamiento para el clima, porque ese dinero puede venir de diferentes fuentes nacionales e internacionales. La siguiente, por favor. Algunas están relacionadas con todos estos mecanismos financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de las que se estuvo hablando el sábado, pero otros son mecanismos que no forman parte de la convención y que sin embargo existen, ¿ah? Hay muchos que existen a pesar de que no son parte de la convención, porque en la convención se habla del Fondo Verde para el Clima, probablemente la convención hable del Fondo Global para el Medio Ambiente, pero hay otros dineros, y lo mencionó, por ejemplo, Wilfredo cuando conversó, que venían de ONU Red, porque vienen del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así que es mucho. Entonces, miremos los siguientes minutos
lo que vendría a ser una arquitectura del financiamiento climático. Ayúdame con eso, Jessica, es la siguiente diapositiva que tiene un link en el que podríamos ver la arquitectura del financiamiento climático para luego entrar a 3 ejemplos puntuales que vamos a mirar. Después de esto vamos a ver 3 ejemplos puntuales. No se está escuchando el audio, Jessica, pero probablemente en un ratito, a ver, quizás porque ahí está apagado. Sí, hay una situación acá ¿cómo lo presentas? Sí, Que ahorita lo usamos. por supuesto, al contrario, gracias. Ahora sí se va a escuchar. Arquitectura del financiamiento climático. Este esquema presenta un panorama de la arquitectura mundial del financiamiento climático, centrándose particularmente en los mecanismos públicos de financiamiento. En la parte superior del esquema general se observan los principales países contribuyentes, entre ellos Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Noruega, Estados Unidos y Dinamarca. En el segundo nivel se observa a las instituciones bilaterales que son parte de esta arquitectura. Comprenden por un lado a fondos en iniciativas especializadas en financiamiento climático, por ejemplo la Alianza Global de Cambio Climático de la Unión Europea o la Iniciativa Internacional del Clima, ICI, a través del gobierno alemán. Por otro, están también los organismos encargados de la ejecución de los fondos. Tal es el caso del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, BMZ, la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, o el Banco de Crédito para la Reconstrucción, KfW, por medio de los cuales el gobierno alemán otorga financiamiento o asistencia técnica para determinados proyectos. O, en el caso del gobierno francés, se cuenta con el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, FFEM, el Grupo de Trabajo Interministerial sobre el Cambio Climático de Francia, MIES, y con la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD. En un tercer nivel, se puede observar a las instituciones multilaterales con 3 tipos de mecanismos financieros. El primero corresponde a los mecanismos financieros que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y se han establecido en virtud de una decisión de la Conferencia de las Partes. Se encuentran en el centro mismo de la arquitectura financiera del Acuerdo de París. Aquí, el Comité Permanente de Finanzas es el encargado de dar soporte a la COP en sus funciones relacionadas con el mecanismo financiero, mejorar los vínculos y promover la coordinación entre los actores y las iniciativas relacionadas con finanzas climáticas, dentro y fuera de la UNFCCC. En estos mecanismos de la Convención se incluyen a los mecanismos comerciales, como es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en el cual países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de países en desarrollo y recibir a cambio certificados de reducción de emisiones. Pero también están los mecanismos financieros no comerciales de la Convención, conformados por el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Hacia el lado derecho se observa también a los mecanismos financieros que no forman parte de la Convención, como los bancos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Europeo de Inversiones, entre otros. O las agencias de Naciones Unidas como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En el extremo derecho se observa además mecanismos regionales, como el Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe en el Caribe,
Finalmente, en el cuarto nivel están los receptores del financiamiento, es decir, que a través de las instituciones bilaterales y multilaterales se canalizan los fondos desde los países desarrollados hacia los organismos receptores. Para esto, se establecen entidades acreditadas para recibir los fondos y entidades acreditadas de ejecución, regionales y nacionales. Entre los receptores también se observa que varios países en desarrollo han establecido canales y fondos regionales y nacionales financiados a través del financiamiento internacional y/o asignaciones presupuestarias nacionales y del sector privado nacional. Un ejemplo en nuestra región es el Fondo Amazonía de Brasil. Como se puede ver, existen varios canales a través de los cuales fluye el financiamiento climático. La amplia gama de mecanismos de financiamiento representa un desafío para la coordinación, pero los esfuerzos por incrementar la inclusión y la complementariedad, así como para simplificar el acceso, continúan. Muchas gracias, Jessica. Colegas, ustedes acaban de ver y esa diapositiva la tienen fijada en el número 25 porque así la vimos, pero ustedes acaban de escuchar la diversidad de fuentes, fondos que hay, pero han escuchado también algunas frases. Han escuchado que hay agencias de implementación y hay agencias de ejecución. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Ayúdame, por favor, Jessica, porque en la siguiente, cuando empecemos a hablar de financiamiento de fondos globales, la siguiente, vamos a ver que hay muchos de estos, cada uno, aquí tienen ustedes el nombre o detalle de cada uno de estos fondos globales y a qué cosa aporta. Estamos hablando de financiamiento climático en general, por si acaso. La siguiente, por favor. Hay algunos fondos puntuales que van enfocados a mitigación. Siguiente, por favor. Otros que van enfocados a adaptación directamente, ¿no? Algunos que apuntan a la adaptación de pequeños agricultores o quizás hay un fondo de adaptación o un programa de resiliencia climática. La siguiente, por favor, Jessica. Y hay una serie de fondos climáticos que están enfocados en red. Está el Fondo Amazonía, probablemente hay no solamente en Sudamérica, por supuesto, hay el FIP, del que habló Wilfredo hace un momento, que lo ven acá de moradito a la izquierda. Hay el FSPF, que es un fondo, el Facility de Carbono Forestal. Hay el proyecto ONU Red, ¿se acuerdan? Que también lo mencionó Wilfredo hace un momento. O sea, hay fondos que están ya dirigidos directamente a estos temas, ¿ya? Que son los temas red. Básicamente están dirigidos a países con coberturas boscosas interesantes. ¿Solamente hay cobertura boscosa interesante en Sudamérica? No. ¿O en Centroamérica? No. También hay países africanos, evidentemente, que son beneficiados, o asiáticos que son beneficiados. Pero básicamente hay una serie de países en Latinoamérica que son beneficiados. La siguiente, por favor, Jessica. Entre ellos, el Perú ha recibido significativos fondos climáticos de diversidad de fuentes, diversidad. Vamos a hablar solo de 3 fondos climáticos, por favor, Jessica, que son globales, que seguro ustedes han escuchado, y si no han escuchado, ahorita vamos a conversar de ellos. Acaban de mencionarse en el video que hemos visto. Hay un fondo que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que es del año 91, se crea en el 91, es la principal fuente actual de proyectos ambientales en el mundo. Y muchos años después se crea el Fondo Verde para el Clima. Cuando vimos hace un momento la manera en que a lo largo del tiempo se han creado los fondos verdes, este se crea en Cancún, en una de las convenciones. No es en estos momentos el que más proyectos ambientales tiene en el mundo, pero Perú tuvo el primer proyecto aprobado por el Fondo Verde para el Clima, eso fue un hito, pero luego ya no ha tenido más proyectos. Lo vamos a ver ahora. La parte administrativa para acceder a este fondo puede ser muy, muy engorrosa. Y luego hay un fondo de adaptación que es puntualmente para este sentido, para actividades de adaptación.
que también se lanzó como en el 2007 aproximadamente. En cuanto a fechas, el más antiguo es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, seguido del Fondo de Adaptación y finalmente el Fondo Verde. Pero los hemos puesto en un orden diferente para conversar sobre ellos ahora, ¿ya? La siguiente, por favor, Jessica. Solo van a ser, creo que 4 diapositivas sobre el GEF, si no me equivoco, pero vamos a ver. Si bien es el más antiguo, no necesaria, es el más antiguo y es el que más proyectos tiene en el mundo. Pero miren ustedes a qué se refiere con monto de los proyectos, ¿ya? Los proyectos grandes del GEF son siempre de más de 2 millones, mucho más de 2 millones de dólares. Los proyectos medianos son más o menos hasta de 2 millones. Entonces, ojo, porque ahí hay unos requerimientos para acceder a montos tan grandes, porque hablamos de millones, ¿no es cierto?, que hacen que las agencias o instituciones que pueden aplicar no puedan ser de cualquier tipo, tienen que estar acreditadas primero ante el GEF. Entonces, adelante, por favor, Jessica, la siguiente. Normalmente son los países los que son beneficiarios de un volumen de dinero en particular. Esto ocurre cada 4 años, pero las instituciones que aplican a estos fondos, sean para mitigación o sean para adaptación, tienen que estar previamente reconocidas, acreditadas y tienen que ser ¿cómo diríamos? Han pasado por una revisión previa, ¿sí? Miren, ustedes ven, por ejemplo, no sé, Jessica, si puedes hacer una bolita alrededor, dice organizaciones del Fondo Mundial del Medio Ambiente, aquí en la tablita de la derecha, sí, sí. Ahí hacia el medio, abajo, por favor, abajo, bajas, acá. Organizaciones, perdón, me disculpo, aquí, en el medio, mira, justo aquí, entre donde dice operaciones y acciones, justo ahí vas a ver. Exacto, muchas gracias, Jessica. Ahí ustedes van a ver que los nombres de las instituciones que normalmente aplican a estos fondos son o el Banco Mundial, o el BID, o Conservación Internacional, o la FAO, o FIDA, o el ONUDI, o la UICN, o WWF. O sea, hay organizaciones previamente identificadas para canalizar esos fondos. Escuchando a Wilfredo hace un rato en su intervención, se puede decir que si uno quiere acceder a estos fondos, punto 1, son un número de millones que son asignados a cada país. Número 2, las instituciones con la suficiente espalda financiera para responder por estos fondos y para aplicar a estos fondos son fundamentalmente estas que están en el círculo rojo. ¿Pueden ellas hacerlo solas? No. Ellas necesitan implementar en el campo lo que le prometen al Fondo Mundial para el Medio Ambiente. ¿Cómo pueden hacerlo entonces? Aliándose. ¿A quién se alían? Se alían a organizaciones no gubernamentales del país, pero también se pueden aliar directamente con organizaciones indígenas, por ejemplo, o organizaciones locales. Ustedes van a ver ahí abajo que son los pueblos indígenas, el sector privado, las partes interesadas, las que hacen las acciones. Pero esos dineros vienen canalizados por estas grandes agencias. Es aquí donde es el primer punto de atención que tenemos que tener. Como organizaciones indígenas podemos, o pueblos indígenas, o comunidades, podemos acceder a estos fondos a través de alianzas que tengamos con el gobierno y con estas instituciones de carácter internacional. Ojo, aquí ustedes están viendo los nombres de las instituciones que normalmente canalizan los fondos del GEF, pero no pueden hacer las acciones en campo si no es con la ayuda de
los pueblos indígenas o el sector privado u organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahí es donde tenemos que poner de manera importante una mirada para que, como dice Wilfredo, el dinero no termine quedándose en el medio de la transacción, sino que llegue a los pueblos indígenas, y ahí es donde cada vez nuestras alianzas tienen que ser más fuertes. Eso es para que sepan quién puede aplicar a un fondo global y cómo los pueblos indígenas indirectamente podrían verse implementando estas actividades o beneficiándose con estas acciones. Sí, Wilfredo, y por eso es que es importante conocer cómo es la estructura para poder acceder a través de alianzas. No te preocupes porque además ya les contaré, cada vez esto está fortaleciéndose más a través de las organizaciones indígenas de carácter nacional. La siguiente diapositiva, por favor, Jessica, ya nos lleva al Fondo Verde para el Clima. Un fondo que es quizás el más nuevito de todos. ¿Se acuerdan que estuvimos mencionando que este Fondo Verde para el Clima es reciente? Este Fondo Verde para el Clima, si bien se empezó a conversar de alguna manera, es recién como en Cancún, como en el 2010 más o menos, que se empieza a concretar. Y la siguiente, por favor, diapositiva, nuevamente tiene a grandes instituciones como instituciones acreditadas. Es decir, ¿puede directamente una organización nacional indígena peruana acceder al Fondo Verde para el Clima? No, pero sí puede hacerlo de la mano con una organización que esté acreditada. Ejemplos ya hay. Ejemplos ya hay. Hay el primer proyecto del Fondo Verde para el Clima, esto lo veremos seguramente más adelante en el segundo módulo. El primer proyecto que se pudo acreditar ante el Fondo Verde para el Clima es un proyecto peruano que se lleva a cabo en el Datén del Marañón de la mano de unas, yo diría, decenas, si es que no más, de pueblos indígenas trabajando el manejo sostenible de sus bosques. ¿Quién pudo aplicar a ese fondo? Profonampe. ¿Quién lo ejecuta? Lo ejecuta en campo Profonampe de la mano con las comunidades. ¿Qué otro fondo o ejemplo hay que está tratándose, que está encaminado? Conservación Internacional de la mano de ANECAP, que es la organización indígena nacional que trabaja con los administradores de contratos de administración en áreas protegidas, reservas comunales, está trabajando un proyecto para ser presentado ante el Fondo Verde del Clima. ¿Por qué? Porque igual que como vimos hace un momento con el GEF, que es el Fondo Global del Medio Ambiente, hay una serie de instituciones que son las que están acreditadas para obtener los fondos y canalizarlos. Aquí en el Fondo Verde para el Clima son también una lista de instituciones que están acreditadas para acceder a los fondos, pero que tienen que implementarlo de la mano con las instituciones u organismos locales. La siguiente, por favor, Jessica. Aquí los montos son más grandes. Miren, ¿se acuerdan que hace un rato un proyecto grande era de más de 2 millones y un proyecto chiquito era hasta de 2 millones, o un proyecto mediano era hasta de 2 millones? En el Fondo Verde para el Clima, un proyecto chico es de hasta 10 millones. Y para cada uno de estos niveles, chiquito, mediano, grande, hay organizaciones acreditadas. Es decir, no todas las organizaciones están acreditadas para un proyecto grandote. No todas están acreditadas para un proyecto mediano. ¿Ok? Hay algunas que no pueden acceder a proyectos demasiado grandes. ¿Quién puede acceder a un proyecto de más de 250 millones? Por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿A qué puede aplicar con acceso casi directo WWF? Hasta uno de 50. Estos de hasta 50 millones se pueden hacer con acceso directo por estas instituciones acreditadas. ¿Para qué se puede hacer este dinero? Nuevamente, adaptación, mitigación para implementar estas actividades. ¿Puede implementarlo solo la institución? No. La institución acreditada tiene que estar de la mano y ya hay ejemplos con organizaciones indígenas nacionales como ANECAP
para el caso de conservación internacional. La siguiente, por favor, Jessica. Básicamente, se busca con estos proyectos o una reducción de emisiones o un aumento de la resiliencia a la adaptación del cambio climático. Perdón, Kelly, ¿qué nos quieres contar? Perdóname, has levantado la mano. Más que contar, buenas tardes con ¿Cómo todos. estás, Kelly? ¿O preguntar quizás? Sí, es que a mí me preocupa bastante, o sea, Sí. como población indígena, todavía tenemos que estar con intermediarios. Sí. Y es preocupante porque realmente yo apoyo al hermano Wilfredo y estoy de acuerdo en sus ideas, porque eso no está llegando. Lastimosamente no llega realmente a las poblaciones indígenas. Y ahora que usted mismo lo está comentando, de verdad, ¿Se te fue? el tema de conservación internacional con ANECAT, por ejemplo, AIDESEP no tiene así como que también pueda haber también un intermediario. Ah, pero por supuesto. Precisamente, Kelly, de lo que estamos hablando, y gracias por tu intervención, precisamente de lo que estamos hablando es cómo generar alianzas, porque sabemos, como dijo Wilfredo, que no vemos que esté llegando todo lo que tiene que llegar hacia las poblaciones originarias, hacia los pueblos locales, hacia las comunidades directamente. ¿Cómo generamos las alianzas? Entonces, por ejemplo, perdóname, Hilda, un segundito y ahorita te doy la palabra. Por ejemplo, ANECAP efectivamente en unión con CI dijo, mira, yo necesito vigilancia comunal, yo necesito este tipo de cosas. Miren bien para qué son los fondos globales. Si ustedes ven la diapositiva y ven a dónde aplica la mitigación, entonces los proyectos tienen que ser de transporte o de ciudades o de generación de energía o de bosques y uso de suelo. Entonces, para los pueblos indígenas originarios amazónicos, podría ser que podemos presentar proyectos de mitigación relacionados con bosques y uso de suelo, y la vigilancia comunal ahí es importantísima. Si quisiéramos algo para adaptación, ustedes ven que en la diapositiva, hacia el lado izquierdo, en los colores más o menos tirados al azul, ven ustedes que cuando es seguridad alimentaria, cuando es seguridad hídrica, cuando es ecosistemas y servicios ecosistémicos, hay una oportunidad de presentar proyectos. Normalmente los proyectos o los fondos hasta ahora han sido mayormente de mitigación, ha habido de adaptación, pero hay algunos que son de los dos temas. Es muy importante hacer proyectos que tengan los dos temas, que tengan de mitigación y de adaptación, que tengan de seguridad alimentaria, pero también de cambio de uso de suelo. Ahora, Kelly, la preocupación que tiene Wilfredo es la preocupación que tenemos todos, y por eso en estos cursos ustedes tienen no solo que fortalecerse de conocimientos conceptuales, sino que en el módulo 2 fortalecerse de ejemplos. Y yo les estoy poniendo acá ejemplos para que vean que sí se están haciendo cosas, pero si aún haciéndolas de esta manera no está llegando donde debe llegar, hay que hacerlas mejor. Hay que hacerlas mejor y más fuerte. Y te vuelvo a decir, y al final le voy a pasar una fotito para que la ponga Jessica, si fuera tan amable después, ojalá. Ayer ANECAP, CONAP y AIDESEP juntos, de la mano, le han presentado una propuesta a un estándar internacional para hacer red jurisdiccional, implementando ya lo que sería red indígena amazónico, y eso sería muy, muy importante. No solo ANECAP ha tenido iniciativas de este tipo, estimada Kelly, también las ha tenido probablemente AIDESEP y CONAP, pero nunca es tan importante las cosas como que haya mayor fortaleza entre todas las organizaciones indígenas que lo que buscan es el beneficio de nuestros pueblos originarios. Hilda, tú querías hacer un comentario, perdóname. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, colegas. Sí, y la colega Kelly tiene mucha razón a veces de expresarse de esa manera, ¿no? Pero yo pienso que la clave está en empoderarnos como comunidades, como organizaciones. Ya tenemos que empezar a elaborar nuestras propuestas,
ya tenemos que plantear cómo la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos para hacer de nosotros, ¿no? El tomar las cosas por la parte de generar nuestras capacidades, ¿no? Y para esto está nuestro curso, ¿no? Yo creo que con este curso vamos a avanzar, vamos a dar pasos para adelante. Yo creo que las ideas de los colegas son muy, muy impresionantes, ¿no? De Wilfredo, Kelly y todos, ¿no? Yo creo que ahí, creo que estamos en el proceso, ¿no? Gracias. A ti, gracias, Hilda. Miren, chicos, a mí me preocupa mucho, colegas, que se me quede el tiempo. Por suerte, ustedes van a tener el PPT. Ayúdame, Jessica, con la siguiente diapositiva. Lo que ha dicho no solo Hilda, sino que lo que dijo antes Kelly y antes de ella Wilfredo es muy importante, porque lo que ha ocurrido es que si bien tenemos el primer proyecto del Fondo Verde para el Clima, que se logró con Profonampe en beneficio y en apoyo y en sociedad con las comunidades del BRAM que lo están implementando, la verdad es que los trámites son sumamente engorrosos. Antes de llegar al Fondo Verde para el Clima, para presentar el proyecto, para tener las entidades acreditadas, hay un montón de pasos que hay que seguir. Entonces, Kelly, es importante lo que ha hecho Hilda ahorita de todo lo importante de la participación de ustedes en este curso, de terminarlo hasta el final con los 3 módulos, el tercero va a ser presencial, porque aquello que es complejo, porque no hay probablemente hoy día, pero no en el futuro, las oportunidades de aplicar directamente a los fondos, pero sí pueden aplicar de manera conjunta, siendo ustedes socios, como siempre se está diciendo. Y la siguiente, por favor, Jessica, si fueras tan amable. Los procedimientos son pesados, pesados para llegar al Fondo Verde. Y ya cuando están en el Fondo Verde también son igual de pesados. Un proyecto no se hace en un año, tampoco se hace en un año el del GEF, el del Fondo Global para el Medio Ambiente. Ustedes se presenta un documento y pueden pasar un año revisándolo. Y hacerlo puede demorar un año también. Entonces, la verdad es que aquí cada vez las organizaciones indígenas y sus líderes tienen que estar fortalecidos con conocimiento para que, como dice Hilda, ir teniendo claro qué quiero para poder irlo preparando. La siguiente, por favor, si fueras tan amable, Jessica, acá ven ustedes quiénes son las entidades acreditadas ante el Fondo Verde para el Clima. Se van a dar cuenta que son muy parecidas a las que hemos visto para el Fondo Global para el Medio Ambiente, pero también van a ver que hay muchas que están actualmente trabajando con ustedes, como puede ser Profonampe, como puede ser el PENUMA, como puede ser incluso la FAO. Entonces, e incluso la KfW. Chequeen eso porque esas son opciones interesantes de trabajo que hay y de fondos a los que ellos pueden, ¿cómo se dice? Pueden aplicar. Si ustedes ven en Profonampe, el Profonampe solo puede aplicar a fondos de hasta 10 millones. No puede aplicar a fondos más grandes. Y ya el PENUMA solo puede aplicar a fondos de 50 millones, no puede aplicar a fondos más grandes. Entonces, cuando uno habla del Fondo Verde para el Clima, tiene que ver quiénes pueden ser sus aliados, pero también hasta cuánto en dinero pueden ser sus aliados. Dime, Wilfredo. Vale recalcar en este tema muy importante que es el cambio y el fondo de financiamiento. Y el enfoque en todo este financiamiento que estamos hablando de cambio climático es créditos de carbono o pagos por resultados que podemos llamarlo. En cuanto a esto, también tenemos que ver cuáles son las instituciones amigables que no hacen daño o no contaminan al medio ambiente. Porque en la actualidad hay empresas transnacionales que en otro lugar están matando la vida, están contaminando, no bajan nivel de emisión de gases de efecto invernadero, pero quieren venir a limpiar en el estado peruano o en la Amazonía, diciendo que están haciendo un labor social o están protegiendo o están invirtiendo en ella. Y mucho a ellos también existe vulneración de derechos que a los pueblos la han desterrado creando. Y vale recalcar acá un punto muy importante con el Estado parte.
sobre las áreas naturales protegidas. En un ámbito existen las áreas naturales protegidas creadas por el Estado, si entendemos, con la mira de conservar, aunque ahorita en la actualidad están modificando ley para que puedan hacer cambiar de categoría algunas áreas naturales protegidas porque existen petróleos, existen minerales, todo eso. Es un lamentable Estado peruano con parte del legislativo que está haciendo, ¿no? Pone en riesgo todo eso. Pero muy aparte de ello, tenemos que ver qué empresas son los que están trabajando. ¿Quiénes financian? También tenemos que ver en el fondo quiénes están financiando para que no después digan nosotros sí estamos aportando para mitigar el cambio climático, como pasa con Repsol. Repsol ha contaminado a nuestro mar, muchos de diversidad biológica ha muerto, pero ¿cuánto de multa le han aplicado a Estado parte? 0. Prácticamente no hay aplicación de multa para estas empresas grandes. Es lamentable mencionar eso porque vale hacerle en claro y tenerlo en panorama puesta sobre estas instituciones, así como vienen dando el de quién acredita en la lista verde a las empresas que trabajan supuestamente amigables, como pasa con CIMA, una institución que administra el Parque Nacional Cordillera Azul, donde ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Entonces eso también va a mencionar que debemos trabajar, ya estoy en camino. Y vale mencionar eso también porque existe eso también de que muchas instituciones o organizaciones toman el nombre de que conservan o de que protegen o hacen todo lo posible de afiliar algunas instituciones que han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y aún más la vida humana. Aquí es que se plantea del proyecto lo que hemos mencionado en varios espacios desde AIESEP, de que no la reventa de créditos de carbono, porque en el fondo de todo eso de acá es el créditos de carbono, porque no sabemos el destino final. Nos puede comprar una empresa que realmente es amigable, pero ese crédito comprado por la empresa no sabemos dónde va a ir a parar. Y si un ejemplo puede ser que a los pueblos indígenas pueden comprar 5 soles por créditos de carbono, pero el destino final, ¿a cuánto venderá la empresa? ¿Y cuánto de porcentaje de esa reventa llega al pueblo indígena? Y nunca va a llegar eso. Entonces es la preocupación que tenemos y debemos plantearlos en esta parte sobre el Registro Nacional de Mitigación de Cambio Climático desde 2018 que se dejó a cargo, hasta el momento no hemos podido aprobarle porque el Estado parte, la propuesta planteada desde CEP no ha recogido en totalidad. Eso podría como aporte. Gracias, muchas gracias, Wilfredo. Acaba de hablar él del RENAMI y ese es un tema que se va a hablar en la clase 8, en la clase 10, si no me equivoco, el Registro Nacional de Mitigación. Él ha hablado muy interesantemente de créditos de carbono y pagos por resultados. Es sumamente importante. Recordemos siempre que las propuestas que se hacen de Red Indígena Amazónico tratan de ir más allá del carbono solamente y tratan de ir a un tema de una mirada holística cultural de los pueblos indígenas. Eso es sumamente importante. Lo que has dicho es clave porque normalmente se habla de créditos de carbono nada más y pareciera como que nuevamente el carbono está separado de la biodiversidad y de todo lo demás. Entonces es muy, muy importante eso. Y gracias por el aporte. Jessica, por un tema de tiempos, mira, la siguiente hay un tercer fondo, el de adaptación que estuvimos conversando. Normalmente aquí los proyectos son más chiquitos, pueden ser hasta de 1 millón o de más de 1 millón. Hay una mayor facilidad de acceder a ellos. La siguiente, pero siempre estamos hablando de un procedimiento en el cual hay una implementación multilateral o nacional y por lo tanto quien puede acceder a estos procesos a veces no son organizaciones que no tengan que estar de la mano con el Estado. Yo le acabo de mandar unas fotos a Jessica que ojalá el tiempo nos dé para que ella pueda compartir. Hay una necesidad de estar cercanos al Estado peruano en estableciendo los requerimientos, necesidades y exigencias de los pueblos originarios, pero en algunos espacios es el Estado el que puede acceder a los fondos, en algunos otros pueden acceder unas agencias implementadoras, así que es muy importante el tema de las alianzas
para acceder a ese financiamiento. Un último fondo, Jessica, que quisiera que me acompañes, que quizás alguno de ustedes ha escuchado, es la Iniciativa Internacional del Clima. Este fondo viene del gobierno alemán. Normalmente a este fondo sí se puede aplicar directamente con el apoyo de otras organizaciones y, por ejemplo, en estos momentos hay proyectos de IKI a los que pueblos indígenas están o pueden aplicar. Por ejemplo, yo sí conozco en estos momentos que ANECAP tiene un proyecto ya reconocido con la Iniciativa Internacional del Clima de la Cooperación Alemana, y va a implementar vigilancia comunal, etcétera. Entonces, si se dan ustedes cuenta de esta necesaria unión de las organizaciones nacionales indígenas para ir de la mano ante estas propuestas financieras internacionales, es fundamental. Ustedes están viendo que la Iniciativa Internacional del Clima de Alemania puede aportar a temas de mitigación, de adaptación, probablemente temas red o de conservación de diversidad biológica. En estos momentos, si no me equivoco, el acceso al IKI que tiene ANECAP lo tiene con CARE, con CARE, que es una institución internacional, lo tiene con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y no me acuerdo cuál es el cuarto aliado, pero 4 aliados han puesto una propuesta de proyecto de vigilancia indígena comunitaria a la cooperación alemana, y esta ha sido aprobada. Entonces, ojo, Kelly, cuando yo te doy los ejemplos de ANECAP es porque yo no tengo a la mano ahorita el ejemplo con AIDESEP, pero significa que puede haber proyectos con AIDESEP, con CONAP, que también vayan adelante en estas iniciativas. Y ustedes, como líderes, es que necesitan ese fortalecimiento y conocer esos otros ejemplos para ver cómo ponerlos en beneficio de sus comunidades. Dime, Kelly. Sí, sería bueno también invitar a NECAT, ya que está hablando de que ellos están trabajando de manera un poco más directa, y así también nosotros podamos absorber ese conocimiento. Totalmente, Kelly. Mira, eso va a haber, las invitaciones a ejemplos puntuales están siendo planteadas para el módulo 2 y para el módulo 3. En el módulo 2 y en el 3, sobre todo en el 3, va a haber seguramente más reflexión de ustedes como líderes para que vean cómo se pueden armar proyectos juntos o qué se necesitaría. Pero en el módulo 2 y en el 3 es donde queremos poner los ejemplos de lo que ya está ocurriendo con los pueblos indígenas. ¿Ya? Así que no te preocupes porque eso de todas maneras va a ser dado aquí. ¿Ya? Porfa, Jessica, si fueras tan amable, solamente era para mostrarles que cuando yo estoy hablando de estos ejemplos, recuerden que yo digo Fondo Verde para el Clima, etcétera, y aún cuando estoy aterrizando a ejemplos peruanos, esto aplica a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, de los fondos de la cooperación alemana a través de la Iniciativa Internacional del Clima, porque también hay cooperación alemana técnica, por ejemplo. Para Centro y Sudamérica solo viene el 15%. Ellos tienen mucho dinero colocado en Asia, en África, en el oeste medio, etcétera, ¿ya? Así que uno puede aplicar a esos fondos de manera... Y lo que dice global es porque hay veces hay proyectos que son para varios países y que son ejemplos de buscar un país africano, un país peruano, o un país sudamericano y un país de Asia, y hacer algunos trabajos en 3 continentes con ejemplos específicos. ¿Me ayudas con la siguiente, Jessica, por favor? Solamente para contarles que aquí hay una necesaria participación del Ministerio del Ambiente, que es la contraparte de este fondo con el Ministerio Alemán del Ambiente también, pero que pueden aplicar, como ya les he comentado, no solo organizaciones indígenas, sino ONGs, y de preferencia que haya un trabajo conjunto muy fuerte de todas ellas, ¿ya? La siguiente, por favor, que creo que nuevamente tuve doble. Sigue, por favorcito. Ya quiero entrar a las nacionales para que el tiempo me dé, y la siguiente es algo que Wilfredo estuvo mencionando, ¿no? Para los fondos nacionales es necesario, la siguiente, por favor, que hablemos de un monitoreo del financiamiento climático público y privado, por supuesto. Pero hay una necesidad de monitorear, reportar y verificar dónde están yendo esos flujos de financiamiento, sean públicos, privados o de la cooperación. Pero una herramienta va a ser el Registro Nacional de Mitigación de Emisiones, que es lo que nos mencionó
Wilfredo, pero era algo muy, muy necesario de verificar. Si ustedes tienen acceso a la consulta amigable del MEF, van a encontrar la siguiente, por favor, que ahí hay como clasificados donde están los fondos públicos que van, por ejemplo, a acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. En la diapositiva que están viendo, en esta parte que está como sombreadita de rojo, ustedes ven que en el Ministerio de Economía y Finanzas hay información de a dónde va el dinero de los gastos de mitigación y adaptación que hace el gobierno peruano. ¿Y en qué consisten esos gastos de mitigación y adaptación? Ahí ustedes pueden ver a su derecha algunos ejemplos, como por ejemplo conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos o algunas hectáreas recuperadas para cuidar los servicios ecosistémicos, ¿ya? O sea, ahí se puede ver dónde está yendo el dinero público para actividades de adaptación y mitigación. Siguiente, por favor, Jessica. Esto que les estoy mostrando es para que puedan ver que ustedes también, a través de transparencia de la información, pueden acceder a mirar qué están haciendo los diferentes gobiernos regionales o las instituciones del Estado peruano para este financiamiento. Por ejemplo, ustedes ven en el segundo grupo que hay un proyecto de Amazonía que busca en el paisaje Purus Manu fortalecer a los actores claves de estos paisajes durante el año 2015-2021. Perfecto. ¿De cuánto fue el financiamiento y de dónde vino? Ustedes ven que fue un financiamiento GEF, no sé si lo ves, Jessica, en el segundo bloque de amarillo. Fue un financiamiento GEF que vino entre el 2015 y 2021 de 8.9 millones de dólares para fortalecer actores del paisaje Purus Manu y Yanachaba. Esos fondos debían ser canalizados ¿con quiénes? Con 80 comunidades nativas, 4 reservas comunales, con organizaciones indígenas, con ECAS y con ONGs. ¿Se hizo? ¿Cómo se hizo? Hay que hacer un seguimiento. Bueno, ese es lo importante de lo que estamos llevando ahora. Probablemente ustedes ahorita me dicen, oh, yo no sabía de ese proyecto. ¿Cuándo fui? Pero si yo soy de ese corredor, ¿por qué no estuve ahí? Ah, quizás no ha habido la suficiente comunicación en el momento que se ha llevado a cabo ese tipo de actividades. Pero esta es información pública, esta información está en el MEF, esta información es a una a la que ustedes podrían acceder. El siguiente, por favor. Sé que el tiempo es muy cortito y tengo muchas diapositivas por delante. Hay fuentes públicas a las que se puede acceder, lo puede hacer un gobierno regional, un gobierno local, pero como sociedad civil dentro del presupuesto participativo, como organizaciones indígenas podemos pedir que esos fondos sean canalizados de una manera adecuada. La siguiente, por favor. No es fácil para los gobiernos hacerlo, hay un montón de instrumentos nacionales que se tienen que seguir. La siguiente, por favor. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del CERNAM, hay una oportunidad dentro del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de alinear toda esta serie de instrumentos. La siguiente, por favor, para lograr algunos proyectos o algunos objetivos puntuales, ¿no? Para tener un índice claro de cuántos eventos de riesgo de desastre son atendidos o para saber qué número de hectáreas de ecosistemas estamos representando. Siguiente, por favor. Las acciones puntuales que hacen las instituciones del Estado. Siguiente, Jessica, por favor. Son como, por ejemplo, el otorgamiento de derechos de aprovechamiento en áreas naturales protegidas o quizás la restauración de ámbitos degradados en áreas naturales protegidas. Un gobierno nacional, un gobierno regional, una institución nacional como el CERNAM, tiene que dejar eso bien clarito para que luego se le pueda asignar dinero a eso que está diciendo que va a hacer. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de presupuesto público, no es fácil el uso del presupuesto público porque tenemos que justificar cada cosa que estamos haciendo. ¿Eso hace imposible que accedamos a presupuesto público? No, porque al momento de la implementación, las organizaciones indígenas pueden y deben ser socios de ella. La siguiente, por favor. Por eso es que les mostramos hace un momento cómo este tipo de información puede ser accedida a través de la consulta amigable del MEF. La siguiente, por favor. Y que cada región, porque no solamente es nacional, sino a nivel regional,
cada una de las regiones en la que nosotros estamos, y acá estamos viendo, por ejemplo, a Huánuco como un ejemplo, tienen medidas puntuales de trabajo que hacer. Ejemplo, aquí estamos viendo que hay unos instrumentos de planificación y gestión para la adaptación del cambio climático en servicios de saneamiento que la EPS SEDA Huánuco tiene que hacer para identificar cómo fortalecer las capacidades de la institución, pero también ver cómo podrían implementar o mejorar aquellas zonas vulnerables al cambio climático haciendo actividades concretas. Eso que estoy exponiendo son solo ejemplos. Siguiente, por favor, Jessica, de cómo el presupuesto público puede venir por el gobierno local, por el gobierno regional, por unos gobiernos institucionales, por las EPS o por programas presupuestales. Acá tienen ustedes, por ejemplo, programas presupuestales en que el gobierno nacional y regional se comprometen a hacer actividades de conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, o los gobiernos locales buscan hacer una reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre. ¿Qué significa? O una conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos. ¿Qué significa? Que el alcalde de una determinada provincia o distrito puede que tenga presupuesto para hacer un trabajo de conservación de ecosistemas. ¿Lo puede hacer directamente? Sí, pero es mejor si lo hace de la mano de los pueblos originarios, de la población local en general, aun cuando no sea pueblo originario, o de la mano de organizaciones indígenas. Entonces, hay financiamientos públicos que nosotros a veces no sabemos que están ahí y que pueden ser utilizados. La siguiente, Jessica, para que podamos ir alcanzando con el tiempo. Hay algunos otros fondos públicos nacionales, la siguiente, que por ejemplo se pueden encontrar en este catálogo de fondos concursables. Hay un catálogo, no es el único, este fue del año 2023, en el que pueden verse proyectos de desarrollo y adaptación tecnológica o fortalecimiento de capacidades o innovación o bionegocios a los cuales pueden concursar las organizaciones indígenas, a los cuales pueden concursar comunidades indígenas directamente. ¿Qué mejor si concursan de la mano con capacidades técnicas? ¿Lo pueden hacer solos? Sí, lo pueden hacer solos. Pero si lo pueden hacer solos, tienen que recordar que tienen que cada vez fortalecer más sus capacidades para poder aplicar a estos proyectos. Así como hay este catálogo de fondos concursables, la siguiente, por favor. Hay algunos fondos concursables de Concitec, de Procompite o probablemente del Fondo de Conservación de Bosques, el programa de bosques, a los cuales también los pueblos indígenas pueden aplicar. Y la siguiente, por favor, Jessica. También hay fondos de agrorural, agroideas, del propio CERFOR, del programa de empleo temporal Yancasún, Perú, a los que también se puede aplicar. Es decir, a veces no conocemos las oportunidades que hay en nuestras regiones. Primer trabajo que seguramente se va a hacer en ese módulo 3, pero ya que ustedes pueden irlo pensando, ¿qué oportunidades de fondos hay en mi región, en mi provincia, en mi distrito, al cual yo puedo aplicar como organización indígena, sea como comunidad? Y si solo es como comunidad, ¿me tengo que aliar con alguien? Puede que sí. Como organización indígena, ¿puedo hacerlo solo o quiero aliarme con alguien para aplicar a este fondo? Para eso, y Hilda lo dijo cuando hizo su intervención, no solo es una cosa de capacitarse, como ella también dijo, es ir teniendo claro qué necesitamos y qué queremos. Y eso es parte de los ejercicios que vamos a hacer seguramente después en el módulo 2 y más aún en el módulo 3. La siguiente, por favor, Jessica, si fueras tan amable. ¿Hay fondos privados? Claro que hay fondos privados. Hay fondos de emprendedores por naturaleza. Hay fondos de emprendedores por Cordillera Azul, un ejemplo que mencionó en su momento Wilfredo. Hay fondos que se hacen para que iniciativas de bionegocios o econegocios salgan adelante. El de emprendedores por naturaleza tiene el apoyo de Profonampe. El de emprendedores por Cordillera Azul se da normalmente en la zona de amortiguamiento Cordillera Azul y tiene como referente también a CIMA, una organización que ha sido mencionada hace un poquito. Pero, por ejemplo, la siguiente, Jessica, hay casos como empresas privadas, como por ejemplo Compañía Eléctrica El Platanal, que también ha hecho trabajos o inversiones puntuales con el apoyo de comunidades altoandinas campesinas, por ejemplo, para monitorear a las poblaciones del camarón de río en la zona de zonas altoandinas y de costa.
La siguiente, por favor. Hay Amazon Fund, el Fondo de los Andes Amazónicos, es un fondo que también canaliza dinero a pueblos originarios y comunidades, o el Fondo para Suelos o Tierras. Siguiente, por favor, Jessica. Y no es lo único, porque también hay algunos fondos que pueden ser considerados fondos mixtos, como por ejemplo, en el caso de Ecuador hay un fondo que se llama el FORAGUA, el Fondo Regional de Agua del Ecuador, que es un fondo ambiental relacionado con temas de recursos hídricos, pero por supuesto también está relacionado con restauración del agua y de la biodiversidad. ¿Cómo cogen estos recursos? Vienen de las tarifas de agua. Entonces, para quienes de aquí son de San Martín, conocen que las fuentes de agua en San Martín, en Moyobamba principalmente, estaban siendo afectadas por cambio de uso de suelo, probablemente, quema, rosa. Y entonces la empresa de saneamiento de Moyobamba dijo, no, tenemos que aquí en la tarifa de agua cobrar un porcentaje para poder coordinar con las comunidades de las zonas altas en Moyobamba para que ellos conserven, en vez de estar talando y afectando las fuentes de agua. Y entonces, con un fondo que es de la empresa de saneamiento, se puede hacer un trabajo en las zonas altas con comunidades locales e indígenas que está sirviendo para restauración de ecosistemas y para que podamos contar con agua en zonas que pueden ser reprimidas. Y hay iniciativas regionales, la siguiente por favor Jessica, que también quieren generar fondos como la iniciativa 20 por 20, que lo que hace es a nivel de toda la región sudamericana y centroamericana también, une a las organizaciones técnicas, a inversionistas, a gobiernos, y trata de buscar la restauración de hectáreas en tierras degradadas. Primero lo querían al 2030, al 2020 y ahora lo quieren al 2030. ¿Pueden los pueblos indígenas ser parte de ese tipo de iniciativas? Por supuesto, porque necesitan para esos procesos de restauración hacerlos en territorios de diferente índole, entre ellos los territorios de organizaciones indígenas. Me preocupaba no poder completar esta tarde con ustedes, pero hemos dado una mirada súper amplia a lo que han sido una serie de oportunidades en financiamiento. Faltan todavía 3 clases por delante, una este sábado 28 y luego la del jueves 3 y la del sábado 5, si no me equivoco, de octubre. En donde vamos a terminar el primer módulo. Por favor, sigan acompañándonos en este módulo, en estos módulos que estamos compartiendo con ustedes. Y por suerte tenemos algunos minutos para que, si ustedes consideran, podamos también tener algunas reflexiones finales. Lo que hemos visto es una cantidad de oportunidades. Y en esa cantidad de oportunidades tenemos que identificar dónde pueden participar los pueblos indígenas y qué necesitan para participar los pueblos indígenas. Lo primero, que ustedes lleven este curso, que ustedes sepan que hay toda esta variedad de opciones de financiamiento y que así veamos qué más tenemos que fortalecer y en qué más nos tenemos que preparar. Este es solo el primer módulo. En el primer módulo solo estamos viendo mucha parte conceptual. Probablemente hay mucha información y ustedes tengan que ver nuevamente los videos, pero la verdad es que en este módulo estamos viendo cosas súper importantes. Gracias, Jessica, por compartirlo. Y antes de que pasarte la voz, Wilfredo, el día de ayer, y ahí va a mostrar las fotos Jessica, el día de ayer el Apu Fermín no pudo estar, pero estuvo Jorge, estuvo Oseas Barbarán, estuvo el Ministerio del Ambiente a través del señor José Carlos Nieto, jefe del CERNAM, de la señora Berioja Quispe, que es la directora de Cambio Climático, y todos juntos y de la mano le presentaron a ART, que es un estándar metodológico, el que va a ser a nivel mundial probablemente el primer proyecto subnacional o jurisdiccional liderado por los pueblos indígenas para poder tener un red que pueda implementar RIA como se ha pensado con los pueblos indígenas.
previa coordinación con los pueblos indígenas, previa consulta con las comunidades. No sé si Jessica tiene los diferentes fotitos que te pude enviar. En una de esas puedas tener por ahí alguna otra que nos puedas compartir. Creo que había unas 4 más o menos que te mandé para que los colegas puedan mirar cómo el día de ayer en la ciudad de Nueva York, y Wilfredo, ahorita te doy la palabra, al día de ayer en la ciudad de Nueva York, se hizo esta reunión en la que ustedes están viendo la participación de los diversos APUs líderes de las organizaciones nacionales, juntos, trabajando en beneficio de las organizaciones. Y, uy, sí, es como tratar de darle a la derecha a las fotos, pero discúlpame, Jessica, el problema que te estoy generando. Dime, Wilfredo, mientras Jessica nos trata de compartir las fotos, tus comentarios, cuéntanos. Sí, me parece muy dable en cuanto a toda la información que acabas de compartir hoy día, en cuanto a este curso, pero ha sido muy rápida. Totalmente. Totalmente bien, una carrera maratón. Perdón. Pero recogiendo, sí, no, digo porque es por temas también, sesiones que tenía que avanzarse, porque este tema es ampliamente para debatirlo, ¿no? Lo que me preocupa bastante en esta construcción en los pueblos indígenas, también vamos elaborando los planes de vida, un instrumento de gestión comunal. Entonces, ahí vienen toda la categorización y las divisiones y a ver, ¿cómo se llama? Etnorreferenciación. Entonces, llegando en esa parte, nos preocupa bastante a nosotros, diré etnosonificación, me corrijo, dentro del territorio, porque muy aparte que puede tener la zonificación del Estado, los pueblos indígenas con nuestro uso y costumbres tenemos determinadas las áreas donde va a ser área de cultivo y cuáles de conservación, aprovechamiento, protección y conectividad con la cosmovisión, todo lo demás. Aquí de todo ello existe un trabajo grande y lo que preocupa es la Agenda 2030 que se está elaborando por el Estado parte y en donde prácticamente se está incluyendo. Pero la Agenda 2030 no solamente es del Estado peruano, sino a nivel mundial. Le escuchaba ayer dar en la ONU de Naciones Climáticas, si no me equivoco era el presidente de Colombia, Petro, que esa Agenda 2030 tiene muchas cosas que analizar. Entonces también me suscita ahorita aquí cómo se adopta o cómo se está visibilizando o cuál es el recojo que existe de los aportes de los pueblos indígenas, organizaciones indígenas nacionales e internacionales. Tenemos que ver en esto porque esta Agenda 2030 tiene mucho que analizar en el fondo y tenemos que ver con pincita y con lupa para que no podamos caer y seamos afectados. Eso es más para compartir. Gracias, Wilfredo. Mira, qué importante que la menciones, porque probablemente algunos de tus colegas que están presentes aquí han escuchado información diferente y alguna de ellas diciendo es Agenda 2030. Ojo, probablemente lo que ha hecho el presidente Petro el día de ayer es decir, la Agenda 2030 quiere hambre cero, la Agenda 2030 busca la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la Agenda 2030 busca que todos tengan educación de calidad, la Agenda 2030 dice que todos tienen que tener agua potable y saneamiento, la Agenda 2030 dice que todos tienen que tener acceso a energía. Todas son cosas muy importantes, pero probablemente lo que dice él es, y para llegar a ello hay que ver siempre los aspectos de pertinencia cultural. Para llegar a ello hay que ver que es diferente que uno tenga agua potable en una ciudad a que la tenga en una zona rural aislada en la cual el derecho es el mismo, la forma probablemente sea diferente. Cuando hablamos de educación para todos, hay que hablar de educación multicultural, bilingüe, en lenguas originarias. Cuando hablamos de igualdad en hombres y mujeres, respetando las características culturales, hay que entender que todos tenemos las mismas oportunidades de acceso a todo, a educación, a salud, etc. Entonces, sí, hay un rol o una necesidad de fortalecer el concepto cultural, intercultural, étnico, como tú estabas planteando cuando hablabas de etnosonificación, para que el beneficio siempre sea para todo, pero sobre todo para quienes son los más vulnerables,
que son mujeres, niños, pero pueblos originarios fundamentalmente, ¿no? Jessica hace un momento nos ha mostrado diversas fotos del día de ayer. Sé que las organizaciones indígenas originarias van a mostrarnos más todavía cuando nos cuenten lo que ha pasado, pero es un hito importantísimo el que las 3 organizaciones nacionales de pueblos originarios en nuestro país actualmente trabajando en beneficio de los pueblos hayan juntos ido a presentar una propuesta en la cual, aun cuando después se van a hacer consultas específicas en cada una de las comunidades, están diciendo que hay un interés de los pueblos indígenas de ser líderes en la lucha contra el cambio climático, pero también ser directos socios y beneficiarios de lo que esta lucha contra el cambio climático significa, ¿ya? Así que, colegas, no sé si alguno comentario más, pero muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta charla, que como dijo Wilfredo, puede haber tenido mucha información, como todas las clases que tenemos, pero Wilfredo, te prometo, recuerden que el segundo módulo es el módulo en el cual vemos ejemplos de los pueblos originarios, pueblos indígenas amazónicos, pero también seguro altandinos y costeros, para la lucha contra el cambio climático y con el financiamiento. Dime, Hilda, cuéntame. Y Eduardo también. Cuéntame, Hildita. Solo un poco agregar a lo que cuando hablamos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, generalmente se trabaja lo que es la parte económica, social y ambiental, pero cuando trabajamos con pueblos indígenas, se hace muy importante tomar el cuarto pilar, que es el de fortalecimiento de la parte cultural, de la fortalecimiento de capacidades, lo que incluye también el fortalecimiento del territorio, lo que dijo ahorita Wilfredo, ¿no? La etnozonificación, los planes de vida, o planes de gestión comunal, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ¿no? Yo estoy observando eso, ¿no? Porque cuando lo estudiamos, el desarrollo sostenible por el otro lado, casi como que no se hace, no es imprescindible ver esta parte importante, ¿no? La parte cultural, esta cosa que estamos hablando ahora, ¿no? Gracias, de eso nomás. No, muchas gracias, porque es justo algo que Wilfredo mencionó como necesario fortalecimiento o mirada que hay que darle a cualquier iniciativa de desarrollo, la 2030 o cualquier otra, tiene que tener esa mirada cultural que quizás no está teniendo suficiente. Dinos, Eduardo. Sí, Lucía, muchas gracias por la clase del día de hoy. La consulta era cuándo podríamos ver también el tema de las salvaguardas, porque si bien hemos visto todos los temas de fondos climáticos, actualmente, como han mencionado, hay algunos fondos que ya se han aplicado. Nosotros como IDC, organizaciones del Grupo de Pueblos Indígenas que está en ECAP, CONAP, insertamos algunos programas, pero en la realidad no está teniendo buenos resultados porque la estructura o la formación de estos proyectos han sido un poco más implementados sin este enfoque de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ya hemos presentado quejas como organizaciones porque no se está adecuando a los temas que se requieren las organizaciones y queríamos ver cómo en la parte práctica, cuándo vamos a ver ese tema de salvaguardas, en temas de fondos climáticos, cuando ya hemos pasado toda la etapa, estamos en la etapa de ejecución, pero en la realidad, en la práctica, no se está dando una intermediación directa o una adecuación de la programática de las tareas, ¿no? Jessica, no sé si tú tienes una respuesta. Yo estoy viendo que lo que son salvaguardas, pero como marco nacional para salvaguardas red, por ejemplo, se va a tocar en la sesión 10, ¿ya? Sí, de 5 de octubre. RENAMI, ahí se tocaba RENAMI, lineamientos y acciones red y marcos nacionales sobre salvaguardas. Pero la pregunta de Eduardo es quizás una pregunta mayor, ¿no? Te cuento solamente, Jessica, y le doy la palabra a Jessica, te cuento, Eduardo, que luego de esta mirada global de financiamiento, que sé que ha sido muy, muy rápida, perdóname, viene ya
sesiones que aterrizan al marco peruano, tanto, ¿no, Jessica? Y si tú Así es. quieres tomar la palabra, Jessica, porque yo estoy tomando nota para que esto que está pidiendo Eduardo, que es diferente, porque son salvaguardas para fondos globales, quizás veamos si la podemos meter esa misma sesión 10, quiero mirar dónde, pero por favor, Jessica, te dejo la palabra. Gracias. Vamos a ver el tema de salvaguardas, específicamente más dirigido cuando estamos en el módulo 3, cuando Módulo. estamos en presencial. Perfecto. Pero también vamos a ver parte del proceso de salvaguardas en el módulo 2, cuando comenzamos a hablar de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la sesión 1 del 10 de octubre. Y también vamos a ver temas de pueblos indígenas y de sus derechos en los temas del mercado voluntario de carbono, por ejemplo, el 26 de octubre, el 31 de octubre. Ahí vamos a entrar a los mercados y vamos a tocar los temas de salvaguardas, que es importante. Yo sé que, y también el 7 de noviembre, por si acaso, yo sé de que son varios temas. Hay algo que es maravilloso de este curso, y es que vamos a estar presencialmente. Entonces, estamos anotando todititas sus preguntas, todos los temas que quieren abordar, para justo cuando estamos en presencial, donde estamos seguras que nadie se va a caer por la virtualidad, vamos a poner a fondo estos temas y poder discutirlo con ustedes. Así estamos todas en la misma línea. Acuérdense que esta es la primera parte que es más conceptual, y ya en lo presencial hacemos todo una profundidad sobre el tema. Gracias, Lucía. No, a ti, al contrario. Gracias. No, gracias, Eduardo, gracias por esa pregunta y por todos los aportes todo lo que ustedes están diciendo estamos tomando nota para ver cómo complementarlo cada vez que vamos trabajando. Gracias, Lucía, por todo este día. Creo que nos has llenado de muchos conocimientos. Y como jóvenes, a lo menos yo represento una organización regional de juventud, nos va a ayudar también, como también poder articular con estas intermediarios y también que llegue a los jóvenes indígenas también. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque su sola presencia, su sola participación es clave. No hay manera que estemos aquí. Jessica, creo que, disculpa que tome la palabra por ti, pero es que ustedes y su presencia es lo que necesitamos siempre, y sus preguntas y sus aportes. Yo aprendo cada vez que ustedes intervienen, como el caso de Wilfredo o como el caso de Isla misma, de Kelly, de Eduardo, todos aprendemos aquí. Para cerrar, ¿sí?, esta clase, algunas cositas para recordar. Primero, acuérdense que en el Classroom están todas las clases subidas, ahí las pueden ver. ¿Estoy compartiendo? ¿Sí, no? Sí, ahí está. Sí, ahorita sí. Ahora están todas las clases subidas y hemos puesto material complementario, infografías, que pueden ayudar a entender todo el proceso. Además de los PPTs, hay material complementario que ustedes pueden leer, por favor. Y no se olviden de subir sus trabajos en clase. ¿Sí? Acuérdense que hay trabajos que hemos dejado un trabajo individual, y eso también hay que subirlo al Google Classroom. Sé que algunos tienen algunas dificultades. Segundo y Nether se van a comunicar con ustedes para poder ver esos temas. Cualquier duda o pregunta que quieran profundizar, nos la escriben por el chat, y así como dijo Lucía, lo vamos a tomar en cuenta para la parte presencial, para asegurarnos que todos sus temas se aborden y podamos llegar a profundidad, y que nos vayamos con muchos conocimientos y mucho fortalecimiento de capacidades, que no solo nos ayude a gestionar financiamiento climático, sino que nos ayude a hacer monitoreo. Hay un sistema de monitoreo de financiamiento climático que todavía no está funcionando en el Perú, pero que existe según el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, y que, como les repito, ese reglamento además está muy impregnado de derechos de pueblos indígenas gracias a la consulta previa por la que pasó. Entonces, ahí lo vamos a poder ver a detalle. Y nada, gracias por estar aquí. Acuérdense de su tarea individual, por favor, y nos vemos el sábado tempranito. Sí, no se preocupen, que así está marcada la asistencia. Ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta el sábado. Muchas gracias, cuídense, gracias. Bye, bye. Bye, bye. Hasta luego, cuídense. Gracias, nos vemos.